llega la plata del Fondo Monetario Internacional. Sí, Julia va a dar la cifra, las condicionantes, etcétera. Hay que prestar atención a esto. El Fondo Monetario Internacional le da al gobierno argentino, le presta 56.000 millones de dólares y monedas. El 88% de esa cifra termina dándoselo antes del mes de octubre. Usted se preguntará, ¿cómo pueden ser tan obvios? ¿Cómo pueden sentirse tan impunes? Porque cualquiera puede advertir que esto es con el deliberado propósito de ayudar a este gobierno en las elecciones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Y la respuesta también es muy sencilla. Porque les conviene a ellos, no al pueblo argentino, de ninguna manera. Esta deuda brutal que ha contraído este gobierno, que solo supo pasar la gorra para tener la posibilidad de sostenerse, pidiendo primero a todo el que pasaba. Y luego, cuando ya no le daban, en enero del año pasado, teniendo que recurrir al Fondo Monetario Internacional, después de haber dicho que ni locos lo iban a hacer. Lo hacen. Pero el fondo le da todo el dinero. Julia, corregime si alguna de las cifras que he manejado no son perfectas, pero creo que es el 88% que el fondo le da al gobierno argentino antes de octubre, antes de las elecciones. Más impunidad no se puede pedir. Es perfectamente así, Víctor Hugo, el 88%. La cifra del préstamo es un poco más grande, 57.100 millones de dólares. Sí es importante considerar que todavía no debemos esa plata. Yo sé que quizás me considerarán ingenua si piensan del otro lado que estoy achicando la cantidad de plata que se debe. Pero en realidad lo que hay que pensar es que uno empieza a deber desde el momento en que se produce el desembolso. Siempre hay una oportunidad o una posibilidad de decir hasta acá llegamos. Difícilmente el gobierno lo haga, este gobierno, pero los desembolsos del Fondo Monetario Internacional van marcando cuánto empezás a deber. Ya le estamos debiendo 39.800 millones de dólares. Vos, Víctor Hugo, me preguntabas por qué para el Fondo Monetario es importante o fue importante que Argentina fuera al fondo, pero además que fuera el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, en aquel entonces, Bolsonaro no era presidente de Brasil. En aquel entonces la definición de Brasil estaba más abierta, estoy refiriéndome a mayo de 2018, y era conquistar una estatuilla, que era la de Argentina, volviendo al FMI, después de haber sido rebelde o después de haber querido enfrentar al Fondo Monetario diciéndole yo te pago todo y hago lo que quiero, y hago políticas heterodoxas. Ya lo tenían a Lenín Moreno en Ecuador, ya tenían un panorama regional que estaba cambiando. Conseguir que Argentina vaya al Fondo Monetario Internacional era sin dudas un logro de liderazgo regional del FMI, mandando un mensaje al resto de los países. Voy a ser muy ingenua con mi pregunta, Juli, pero si el gobierno está recibiendo esta cantidad de dinero antes de octubre, suponemos todos para hacer campaña electoral, gana las elecciones, ¿cómo va a empezar a devolver todo este dinero? Yo creo que en el propio gobierno, y creo que Christine Lagarde lo sabe, varias declaraciones del directorio lo han dejado trascender, se sabe que va a haber una renegociación de los plazos de pago. El miedo que, entre comillas, tiene el FMI, digo, si gana Mauricio Macri, seguramente le dejen patear hacia adelante algunos pagos o le reestructuren la forma de devolver la plata. No las condicionalidades, no la receta económica. El miedo que tiene el FMI es que eventualmente gane un gobierno que quiera, tal vez sí aceptando esa deuda, discutirle el programa económico que el FMI le impone al gobierno y a la Argentina en su conjunto. Y por ahí pasa todo, por una pérdida brutal de la soberanía. El capital puede ser que lo renegocien un poco, no demasiado, porque ellos no son samaritanos. Lo que pasa es que los intereses de lo que ya se pidió a otras entidades, más el del Fondo Monetario Internacional, que como interés no es el más alto, componen un panorama insoportable. También de memoria, me corregirás, el año próximo van a entrar solamente 3.000 millones de lo que queda del Fondo Monetario, y al año siguiente 1.900 millones, es decir, 5.000 millones en los próximos 2 años. En 1920 hay que pagar como 40 o más, en 2021 hay que pagar como 50 o más, y ya no va a estar este dinero que el Fondo Monetario Internacional les da. Hay que pagarle además al fondo una parte, inevitablemente. En consecuencia, ellos están jugando a mantener el poder, porque saben que sin el poder no lo van a pasar bien. Entonces, de cualquier manera, muchos de ellos, pero con los elementos visibles que hay de todo lo que han hecho, sí que van a tener que confrontar con la justicia, sobre todo si se llega a tener una justicia más en serio
en la Argentina. No hay otro motivo para quedarse. Lo van a pasar muy mal. Lo van a pasar muy mal porque además la gente, ahí sí que les va a salir a la calle. Nadie se puede imaginar 4 años más de neoliberalismo. El primer y el segundo año, cuando tengan que ajustar todavía más, cuando tengan que reprimir todavía más, cuando el hambre acuse de una manera así insoportable para mayorías, porque esto es lo que van a promover. Entonces se quieren quedar para salvaguardar su libertad muchos de ellos. Pero no se pueden querer quedar para seguir gobernando porque no pueden, no hay manera de gobernar. Lo puede ser alguien que venga y meta la mano en el bolsillo y saque el bolsillo. Esto es lo que hay que hacer con el país, transformarlo de esa manera. No es esta la gente que lo va a hacer, por lo tanto, el fondo les da este dinero para que ellos sigan y ellos aceptan este dinero para seguir, para salvarse de aquello que les tendría que pasar si no están en el poder. Yo creo, Víctor Hugo, que hay que empezar a dejar en clara la corresponsabilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional con la crisis con la crisis que está atravesando la Argentina y con la crisis a la cual nos van a llevar todavía más agudizada. ¿Por qué? Porque eventualmente el día de mañana, supongamos que el gobierno de Mauricio Macri no esté, si sigue, de cualquier manera va a tener problemas también el gobierno de Mauricio Macri para sentarse con Christine Lagarde. Pero supongamos que no esté, hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional es el que está dictando la política económica desde hace ya 2 años y medio. Y la receta que proponen para pagar es un superávit fiscal que hay que lograr a partir del año siguiente, porque este año es 0. En realidad va a ser menos 0,6. A partir del año siguiente va a haber superávit fiscal y con eso no alcanza para devolver la plata del Fondo Monetario Internacional. Va a tener que volver la Argentina a los mercados y ese es el gran interrogante. ¿Quién te va a prestar? ¿A qué tasa? Y si la salida de deuda para pagar deuda es verdaderamente una salida.